Muy bien, estamos nuevamente aquí con todos los alumnos que están conectados. Muy buenos días para los que se han conectado en los últimos minutos. Vamos a comenzar el día de hoy a tratar sobre la clase teórica que, como explicaba hace unos momentos, corresponde a la siguiente semana, pero por las actuales circunstancias que estamos atravesando de protestas sociales, de paro, de transporte, a nivel de nuestra universidad y de otras también, se ha decidido hacer actividades solamente virtuales y se ha reprogramado el examen parcial que teníamos planificado para el día de hoy, para la próxima semana. El día de hoy, para no perder el ritmo, no perder el paso y no retrasarnos, vamos a tocar el tema que corresponde al siguiente tema teórico, que es examen médico legal en delitos contra la libertad sexual. Vamos a compartir pantalla. Bien, creo que están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Como ven, el título del tema, ¿no? Tiene que ver contra delitos contra la libertad sexual, pero desde el punto de vista médico-legal, que es el examen que el médico legista y, bueno, algún otro médico, si en ausencia del médico legista, otro médico puede también realizarlo para examinar la integridad a nivel sexual, si es que hay sobre todo una denuncia de posible abuso sexual, no hacia la víctima, ya sea de sexo masculino o de sexo femenino. Los tipos de delito contra la libertad sexual, básicamente en nuestras normas legales, en nuestro código penal, están catalogados como de dos tipos. La violación sexual, que es efectivamente tener una relación sexual contra la voluntad de la persona agredida, de la víctima, y actos contra el pudor. Lo más probable es que ustedes ya más o menos sepan algunos términos, algunas definiciones, y me podrían dar algunos ejemplos de actos contra el pudor. A ver, los escucho. Estos actos también últimamente, con las modificaciones que se han hecho al Código Penal, antes no eran penalizados, no se detenía, no se mandaba a la cárcel por este tipo de delitos en este segundo grupo, sino que simplemente era una, digamos, se le aplicaba una sanción monetaria, multas, ¿no? Una serie de situaciones a nivel civil nomás, pero no había nada, ahora ha cambiado en ese sentido, ¿no? A ver, escucho opiniones, ejemplos de actos contra el pudor. Exhibicionismo, doctor. Exhibicionismo, bien, uno, lógico, así es. Ujú. Otro ejemplo. Tocamientos indebidos. Tocamientos indebidos, perfecto, muy bien. Son buenos dos ejemplos, ¿no? Tocamientos indebidos, inclusive en los últimos años, ¿no? Ha habido casos emblemáticos, ¿no? En los medios de transporte, ¿no? Sobre todo se han reportado, ¿no? Inclusive personas conocidas en el ambiente artístico, ¿no? En el ambiente un poco también de farándula, ¿no? Pero han sido noticias, ¿no? Entonces, exhibicionismo, tocamientos indebidos, efectivamente, son figuras que, pero son
delitos que son considerados como tal, se ha endurecido más la penalización y son considerados como actos contra el pudor. Y como decíamos, en primer lugar, la violación sexual, que es el abordaje sexual, la relación sexual contra la voluntad o utilizando elementos que puedan poner en totalmente indefensa a la víctima, ¿no? El utilizar sustancias tóxicas, alguna droga, que por ejemplo haga disminuir los reflejos, la deje en grado de inconsciencia la víctima y pueda facilitar de esta manera la agresión sexual. Todos estos considerandos se ven justamente en la investigación de los casos eh, en forma precisa, en forma pormenorizada, de acuerdo a la investigación que hace la policía y la autoridad fiscal. El capítulo 9 del Código Penal está justamente, versa los diversos artículos sobre estos delitos de violación de la libertad sexual. Cuando uno tiene ya, digamos, plena conciencia de tener una relación sexual, debe hacerlo por elección, con, digamos, el consentimiento, ¿no?, de la misma persona hacia la pareja. Cuando no hay consentimiento, cuando se hace en contra, utilizando la fuerza, u otros medios de presión, de acoso, etcétera, entonces ya constituye una violación de la libertad sexual, ¿no? Bueno, un momento, no, un minutito y estoy nuevamente con ustedes, ¿no? Un momentito. Muy bien, ok, gracias por la espera. Entonces, este capítulo del Código Penal está dedicado a este tipo de delitos, ¿no? Cuando ocurre exactamente este tipo de agresiones y es denunciado como un probable delito contra la libertad sexual, inmediatamente entra a tallar, ¿no?, la opinión y el examen desde el punto de vista médico legal, en el aspecto sexual. La autoridad policial inicia la solicitud y es puesto en conocimiento posteriormente estos pasos que da la policía, es puesto en conocimiento de la autoridad fiscal, solicita mediante un oficio que se examine a la víctima con respecto a su integridad sexual, ¿no? Si ha habido alguna lesión, algún tipo de hallazgo que se encuentre a nivel de aparato genital, y además de eso, como en casi todos estos tipos de abusos sexuales o temas de delitos que tienen que ver respecto a la violación sexual, se utiliza muchas veces, en su gran mayoría, la fuerza, esto y la agresión. Esto deja también lesiones. Entonces también se solicita, además de revisar el aspecto de integridad sexual, también la integridad física, o sea, la evaluación de lesiones. Y esto ya lo hemos visto en el capítulo de lesionología, ¿no? Y que tiene que ver también con uno de los seminarios que hemos realizado con respecto a lo que se denomina la calificación médico-legal, ¿no?, de las lesiones que se encuentren. Y esto se califica de tal manera que termina con dos cifras que, bueno, la primera se refiere a lo que es el tipo de revisión, de consultas médico-legales que tiene que pasar la persona
agredida para que pueda ir recuperándose. Y el otro es, la otra cifra corresponde a los días de descanso médico legal, o sea, días de descanso que van a permitir que nuevamente la persona pueda desempeñar sus labores, su trabajo, etcétera, de manera ya normal, ¿correcto? Entonces, eso ya lo hemos tocado. Y esto tiene que ver justamente con delitos contra la sexual, porque muchas veces se solicita también que se evalúe la integridad física, o sea, descartar o evaluar o valorar las lesiones que se encuentren. Como la gran mayoría en estos casos de delitos contra la sexual son del sexo femenino, vamos a poner énfasis en la revisión justamente de genitales externos femeninos y definitivamente también este tipo de delitos puede estar asociado a relaciones sexuales no consentidas, ¿no? A nivel anal, o sea, lo que se denomina acto contra natura, ¿no? Entonces también involucra la revisión médico-legal, además de genitales externos, ¿cómo se llama? La evaluación de la región anal, ¿no? Y vamos a verlo justamente en el desarrollo de esta exposición. Entonces, como la gran mayoría de víctimas son de sexo femenino, tenemos que evaluar una estructura muy importante que se encuentra a la entrada de la cavidad vaginal, que se denomina himen. ¿Cómo se describe el himen? O sea, ¿cuál es el concepto, la descripción de esta estructura? ¿A qué se denomina himen? A ver, ¿pueden mencionármelo algunos de ustedes? ¿Qué cosa es el himen? Concepto anatómico, si hay otro tipo de concepto fisiológico, a ver, algún recordaris. ¿Qué cosa es el himen? A ver, no se escucho. Tienen la tribuna abierta para su opinión. ¿Qué cosa es el himen? ¿Es la membrana que cubre la porción externa de la vagina? Ya, correcto. ¿Esa membrana de qué tipo es? ¿Es músculo, tejido conectivo? Tejido conectivo, doctor. Claro, ¿no es cierto? Correcto. Está bastante bien la definición. Vamos a complementarla. Es una membrana, se denomina una membrana fibroelástica, ¿correcto? Porque justamente está compuesta por material de tejido blando, en el cual tiene que ver también fibras de tipo elástica. Y de ahí esto está asociado a que el himen de algunas mujeres es bastante elástico. Vamos a ver la estructura del himen y el orificio central que se tiene en algunas de ellas por la cantidad elevada que tiene de fibras elásticas. Cuando hay una penetración, ¿no? Ya sea con el pene en erección o de otro elemento que le llaman en el lenguaje legal a un elemento análogo, o sea, algo que se parezca al pene en erección, eh, un porcentaje elevado, esta membrana fibroelástica se rompe, ¿no? Se desgarra, pero en algunas no le pasa absolutamente nada por la cantidad de fibras elásticas y se distiende, se adapta a la circunferencia, al diámetro de lo que está penetrando en la vagina. Cuando cesa la penetración, vuelve a su estadio anterior, normal, sin que demuestre, no, ningún tipo de lesión. Entonces, esto antes se denominaba, si ustedes hacen un poco de historia. A ver, por favor, cierren sus micrófonos, solamente utilícenlo para responder algún interrogante o si quieren interrumpir para
pedir aclaraciones, por favor, porque hay unos ruidos extraños que están interfiriendo con el dictado de la clase. Ok, gracias. Entonces, decíamos que cuando ocurre esto, entonces el himen no presenta mayores alteraciones. Y esto se llamaba antiguamente himen complaciente. Como en los últimos años, en los últimos quinquenios ha sido considerado un poco, digamos, ha sido considerado una palabra un poco peyorativa. eh, la tendencia actual es denominar ya no himen complaciente, sino himen dilatable, ¿no? Porque se dilata y vuelve a su estadio normal cuando cesa la penetración que hemos mencionado, ¿correcto? Entonces, ¿está bien? Esa es la definición entonces del himen, membrana fibroelástica que se encuentra en la entrada de la cavidad vaginal. Se realiza la revisión de esta estructura que está considerada como genital dentro de los genitales externos en posición genupectoral, perdón, en posición ginecológica, en la camilla ginecológica correspondiente. El examinador, debidamente colocado los guantes quirúrgicos, hace esta maniobra que figura aquí en este PowerPoint, ¿no? Coge con los primeros dos dedos de cada mano los labios mayores y hace una ligera tracción hacia adelante y hacia abajo. De esta manera pone en mayor campo de observación a la vista de él, ¿no? Estas estructuras, ¿no? Labios mayores, menores y sobre todo la estructura que va a ser evaluada para descartar que haya lesiones, el himen. Esta, entonces, tracción hacia adelante y ligeramente hacia abajo, en algunos libros, en algunos textos lo van a encontrar como la maniobra de las riendas, ¿no? Como especie de uno coge unas riendas, cuando está cabalgando, cuando coge las riendas, ¿no? Las coge justamente del lado derecho e izquierdo y va maniobrando, ¿no? Para dirigir por la dirección adecuada, en este caso estamos montando caballo, ¿no? Y controlar los movimientos con esa rienda. Entonces, la maniobra de la rienda permite dar un mayor campo de visualización para hacer un buen examen. Cuando son genitales pequeños, ¿no? O hay alguna dificultad para pormenorizar lesiones, hay definitivamente apoyo de instrumentos, de equipos, y este que estamos mencionando se denomina colposcopio. El colposcopio lo que hace es hacer una especie de un zoom, ¿no? Se enfoca justamente a nivel de genitales externos y a través de los lentes de visualización, de los binoculares, uno va a observar el campo mucho más cercano, mucho más este, ampliado y vamos a poder descartar alteraciones, formaciones congénitas, alguna alteración, alguna lesión, que es lo que interesa justamente en el examen médico legal. Entonces el colposcopio es un instrumento, ¿no? Muy valioso en este tipo de evaluación médico legal. Lamentablemente, definitivamente como todo equipo tiene su costo, no lo tenemos disponibles en todas las divisiones, en todas las unidades médico-legales, ¿no? Sino en algunas principales donde hay mayor frecuencia de este requerimiento de estos exámenes, pero ayuda mucho el colposcopio. Para evaluar el himen debemos tener presente cuatro condiciones, cuatro elementos de este himen. Vamos a analizar las formas del himen, el orificio del himen, el orificio central, los bordes, ¿no? El borde libre y el borde de inserción o de nacimiento, y la elasticidad del himen, ¿no? Vamos a poder apreciar qué tan elástico puede ser ante la evidencia o ante la denuncia de que sí ha habido penetración, si ha habido abuso sexual, encontramos lesiones, pero encontramos un himen de repente que no tiene ningún tipo de lesión. Entonces podemos ir catalogando con esos hallazgos de que ese himen definitivamente es bastante elástico. Y lo podemos catalogar como himen dilatable, ¿no? O como antiguamente no está prohibido, pero como yo la tendencia siempre
en los últimos años es denominarle ya no himen complaciente, sino himen dilatable. Entonces, en la evaluación del himen debemos ir analizando estos 4 elementos, estos 4 puntos. El primero, como decíamos, la forma del himen. Hay formas típicas y formas atípicas. Presentamos esquemas y vamos a presentar algunas fotos de las formas típicas, sobre todo, ya es mucho más fácil de encontrar tomas fotográficas de este tipo de imagen, ¿no? Acá tenemos esquemas presentando las formas típicas, ¿no? Y vamos a analizarlas con algunas fotografías directas. Y las formas atípicas del imen, ¿no? No se dice formas, o sea, no hay no hay un imen anormal, sino un imen simplemente atípico, ¿no? Están nombrados en la parte inferior como el himen septado. Ya podemos imaginarnos, si hablamos de septum, significa que hay un tabique ahí, ¿no es cierto? El himen redundante es el himen que se repliega, que tiene pliegues, ¿no? Que redunda, o sea, tiene como si le sobrara, entre comillas, tejido, ¿no? Repliegue, se dobla, ¿no? Y se denomina himen redundante. El himen fimbriado, hay unas fimbrias, como especie de unas, digamos, unas salientes que pueden estar ahí eh, eh, también siendo parte del himen y que simplemente es un himen atípico. El cribiforme, que vamos a verlo también igual con esos esquemas, cribiforme, criba viene de una especie de coladera, ¿no? Algo para cernir, eso se denomina una criba. Entonces, este himen tiene, en vez de tener un solo orificio, tiene múltiples. Vamos a verlo en eh, las diapositivas que vienen. El imperforado, por su mismo nombre lo indica, no tiene orificio central. Es una sola membrana fibroelástica sin orificio. Es completamente cerrada. Eso sí puede traer más adelante, cuando se presente la menarquia y todo, la evolución en el crecimiento físico y sexual de la mujer, puede traer algunos inconvenientes. Entonces, al encontrar este tipo de hallazgos, sí se recomienda de que pase por una revisión ginecológica para los consejos o los procedimientos especializados del caso. Y así por el estilo, también hay fusión de labios menores, correcto, que simulan prácticamente como si fuera pues también un himen imperforado. Hay dos formas típicas en su gran mayoría que presentan las mujeres. El himen anular, como vemos en la fotografía. Anular viene de anillo, algo redondeado. Y acá justamente presentamos, ¿no?, un himen, está al centro de la toma fotográfica, en forma anular, de anillo, en forma redondeada, en forma circular. Y aquí podemos ya ver, digamos, 3 componentes que debemos evaluar pormenorizadamente del himen. Hacia los bordes, la línea que estoy señalando, si ustedes la están viendo en pantalla, con el cursor, los bordes extremos se insertan o se denomina también acá línea de inserción o de nacimiento del himen, ¿no? Como si fuera una línea que está pegada, soldada hacia la entrada de la vagina, ¿correcto? Eso se llama línea de inserción o línea de nacimiento del himen. El himen propiamente dicho, que va desde esa línea de nacimiento hacia el borde libre, que se encuentra estructurando el orificio central. El himen propiamente dicho se denomina, lo van a encontrar en algunos textos, himen propiamente dicho, o algunos autores le denominan orla himenial, O-R-L-A, orla himenial, ¿no?, que va desde el borde de nacimiento hasta el borde libre. Esa es la orla himenial. Aquí es justamente donde vamos a encontrar muchas veces lesiones, los famosos desgarros,
Y el tercer componente es el borde libre, ¿no? Justamente en este caso de imen anular también va a asumir la forma redondeada, la forma circular, ¿no? Entonces, tres componentes: línea de nacimiento o de inserción y línea, la orla lineal y el borde libre que va a delimitar el orificio central. Entonces es un imen anular dentro de las formas típicas. Y el imen semilunar, forma de media luna, como lo ven. Esta fotografía demuestra genitales externos de una menor. Vemos que no están pigmentados los labios mayores, recién están en desarrollo. Y vemos perfectamente el imen, ¿no?, en la parte central de la fotografía, perfectamente la línea de inserción, la borla himeneal y la forma del orificio central, que tiene una forma de media luna. ¿Correcto? Entonces, este se denomina imen semilunar. Tanto este como el anterior son ímenes completamente normales en el sentido, digamos, no presentan ninguna alteración ni ninguna lesión. Están completamente sanos, libres de lesiones, no al menos macroscópicamente examinables o detectables. Este anular y este semilunar presentan características completamente normales. Y acá tenemos los ejemplos de algunas formas atípicas. Ojo que no decimos anormales como el Burberry, sino formas simplemente atípicas. La representación en el esquema número 1 es el imen anular para poder compararlo, ¿no? El número 2 es el esquema, ¿no? Está esquematizado un imen septado. Ustedes ven, en vez de tener un solo orificio, tiene dos que están delimitados por un septum, ¿no? Entonces se llama imen septado. Y lo que decíamos, en vez de presentar el imen, el representado en el número 3, en vez de presentar un solo orificio central, tiene múltiples orificios. Esto hace parecer, como decíamos, como especie de una coladera o una criba, ¿no? Por de ahí el nombre, imen cribiforme. ¿Ok? Entonces está perfectamente esquematizado estas formas, las dos formas que también se presentan en un buen porcentaje dentro de las formas atípicas, como el imen septado y el imen cribiforme. Aquí hemos logrado rescatar una fotografía de un imen septado, y aquí vemos en la parte justamente del centro un tabique o un septum que divide el orificio central en dos orificios, ¿no? Luego dijimos que había otro componente que revisar, que era primero hemos visto las formas y luego vamos a ver el orificio himenal, que está justamente ubicado a nivel central. Y ese orificio, con este esquema, queremos un poco reflexionar en el sentido de hacer comparaciones y ver justamente la capacidad que se tiene de producir lesiones en una agresión sexual, en una relación sexual no consentida, utilizando la fuerza, cuando examinamos la evolución del desarrollo de este himen, ¿no? En las, en las niñas, ¿no?, de 2 años, después de 2 a 5 años, de 6 a 9 años, ¿cuál es la anatomía himenial? Básicamente está delgado, ¿no? Y el diámetro máximo, se ha recogido por investigaciones que se han hecho en numerosos casos, es aproximadamente de 4 milímetros de diámetro. La niña va creciendo de 2 a 5 años, generalmente sigue siendo delgado y va aumentando 1 milímetro en su diámetro y aproximadamente llega al medio centímetro. Hasta los 9 años se va engrosando el tejido fibroelástico y ya va prácticamente alcanzando hasta el doble de su diámetro máximo y llega entre 6 a 9 milímetros.
acercándose ya al centímetro, ¿no? A los 10 milímetros. Y en la pubertad, ya comenzando a los 10 años, en promedio, ya se va engrosando más el himen y también va haciendo, ya va desarrollando, perdón, va eh, siendo también un poco más distendido, ya producto de las fibras elásticas se va un poco distendiendo, ¿no? Y llega a un diámetro máximo entre 10 a 15 milímetros de diámetro. Ahora, podemos comprender, a ver, podemos comprender que el diámetro de un pene en erección promedio es aproximadamente 2 a 3 centímetros. Imagínense algo que tenga un diámetro de 2 a 3 centímetros, ingresará con facilidad en un orificio que tiene solamente centímetro y medio, o sea, tiene la mitad de diámetro. Evidentemente que no, ¿no? Entonces vemos que efectivamente las lesiones, como muchas veces se describen en estos casos, que se presentan ya como unas denuncias por delito contra la libertad sexual, por violación sexual, evidentemente las lesiones son muchas veces muy graves, son catastróficas, ¿no? Mientras más pequeña sea la víctima, mayor posibilidad de lesionarse el himen y las estructuras alrededor, inclusive el canal vaginal y todo ello, ¿no? Entonces, esto es importante para hacer una comparación, digamos, ¿no? Y a su vez ver cómo va la evolución y el desarrollo de esta estructura. Luego tenemos un tercer punto a evidenciar, que es los bordes del himen, ¿no? Borde del himen donde justamente vamos a poder apreciar las famosas lesiones denominadas desgarros. Y aquí tenemos, ¿no? Al analizar los bordes del himen, vamos a ver si están íntegros, si no hay ninguna alteración, ninguna lesión. Los bordes en algunas mujeres presentan entrantes y salientes, pero un poco redondeadas. Esta estructura es normal en el himen y se denominan escotaduras himeneales. Es una formación de tipo congénita. Luego ya viene los famosos desgarros himeneales, que se dividen en desgarros recientes y desgarros antiguos. Vamos a ver por las características que presentan cómo los reconocemos que son recientes y cómo reconocemos un desgarro antiguo. Y las carúnculas mirtiformes, que son prácticamente restos de himen que quedan debido a que el canal vaginal ha soportado la salida de uno o varios productos de la gestación. Entonces, esas maniobras hace de que el himen ya no tenga la estructura que conocemos, sino prácticamente algunos restos que quedan, ¿no? Digamos, a, a nivel de la línea de inserción quedan, pero ya no con la concepción que tenemos como una estructura completa, la orla himeneal, sus líneas de nacimiento y todo ello, ¿no? Entonces vamos a ver justamente las carúnculas mirtiformes. Y el desgaste producido muchas veces en un himen eh, eh, dilatable, al someterlo a reiteradas penetraciones, no va a presentar mayores lesiones, pero sí se va a desgastar y va el orificio central va a dilatarse, y eso vamos a apreciarlo en los esquemas, en las fotografías que vamos a presentar. ¿Okay? Bien, a ver, me dan otro minutito por favor y estoy nuevamente con ustedes, ¿no?
Muy bien, entonces proseguimos. Los bordes del limen los analizamos y los catalogamos como bordes íntegros, regulares, o sea que no presentan ninguna lesión, ninguna solución de continuidad, y los bordes irregulares, que son los que corresponden a lo que denominábamos carúnculas multiformes. Vamos a analizar esto un poco más de cerca. Perdón, carúnculas multiformes, borren ese concepto. Corresponde a las escotaduras himeneales. Entrantes y salientes, que son redondeadas. ¿Por qué insisto en esta forma? Porque vamos a ver que son totalmente diferentes a los desgarros. Los desgarros son de forma puntiaguda, de forma inclusive triangular. Cuando se rompe o se desgarra, para hablar más apropiadamente, se desgarra el himen, vamos a ver, ¿no?, una lesión que va en dirección triangular, con el ángulo mayor hacia la parte de la orla himenial o en dirección a la línea de nacimiento. En cambio, la escotadura himenial es redondeada. Sí, acá está. La escotadura es redondeada, como vemos, ¿no? Pueden ser algunas cuantas escotaduras, pueden ser una cantidad un poco más considerable o muchas escotaduras, como se presenta en el esquema del lado derecho. El del centro tiene una cantidad no muy importante, y el esquema de la izquierda presenta escotaduras en muy poca cantidad. Si tenemos dudas de que si esto es una escotadura, es un desgarro, es una lesión producida porque algo se ha introducido en el canal vaginal, si lo podemos detectar a simple vista, lo consideramos como tal, como escotadura o como desgarro. Pero si tenemos dudas, para eso existe, y si este equipo, este instrumental lo tenemos en la unidad médico-legal que estamos laborando y que estamos pasando revisión al caso que tenemos entre manos, podemos definirlo con el colposcopio, ¿cierto? El colposcopio nos va a dar un acercamiento bastante importante para detectar o diferenciar una escotadura de un desgarro, ¿no?, que equivale a lesión. Y si estamos hablando de lesión, es lo más probable que eso vaya encaminado al resto de investigación, ya sea fiscal o policial, vaya encaminado a configurar un delito contra la libertad sexual bajo la modalidad de violación probablemente, ¿no? Esa tipificación ya la va haciendo el fiscal a medida que avanza la investigación de la policía y a medida de que nosotros como examinadores médicos vayamos enviando o eh, informándole las lesiones o las alteraciones que vamos encontrando, ¿no? Y aclarando el panorama, porque algunos no entendidos en la materia pueden confundir una escotadura con un desgarro. Entonces nosotros tenemos la obligación de, como profesionales en la medicina y en medicina legal, aclararle, ¿no?, los términos, aclarar el panorama al fiscal y a la policía, porque ellos no saben, ellos no están preparados para eso. Esa es nuestra obligación y nuestra contribución a la administración de justicia. Luego los bordes con desgarros típicos, ¿no? Justamente a diferencia de la forma redondeada en los esquemas anteriores, acá vemos, digamos, unas líneas, ¿no?, que son líneas rectas que justamente van a configurar lesiones, desgarros, y están ubicados en diferentes lugares del himen. Y lo que se recomienda, y ya se ha adoptado como una condición, digamos, general para los que realizamos, ya sea médico legistas o no, realizamos un examen de integridad sexual, es tipificar
La alteración, si es, digamos, una escotadura o es una formación congénita o si es una lesión, la tipificamos y la ubicamos topográficamente. Para esto ya es una convención que se ha establecido de que para acercarnos a definir el lugar donde estamos describiendo, en este caso, el desgarro o la lesión que encontramos, vamos a superponer imaginariamente la esfera de un reloj y nos vamos a referir al lugar donde se encuentra la lesión que estoy describiendo en números romanos y con respecto a la hora en que imaginariamente yo superponga la esfera de un reloj y la describo. Por ejemplo, esta lesión que estoy indicando con el cursor, ¿a qué horas estaría ubicado? A ver, díganme ustedes. Si yo superpongo imaginariamente en la superficie la esfera de un reloj, ¿qué hora sería esta? A las 10, doctor. Un poquito más, ¿no? Las 10 estaría por aquí, más abajito. Sería 11. Y esta de acá, ¿a qué hora sería? ¿A qué hora estaría ubicado? ¿A las 5? Correcto, a las 5. Así es. Ajá. Y esta de acá, ¿a qué hora sería? 7. 7. Y la que nos falta sería ahora 1. ¿No? Entonces, no es nada difícil ubicar topográficamente dónde se encuentra la lesión. Entonces decimos desgarro reciente, vamos a ver que esos desgarros, vamos a ver ahorita que tienen una clasificación de completos o incompletos. Entonces, desgarro reciente completo ubicado a horas 12, por ejemplo. ¿Dónde ser las 12? Si nos vamos el esquema del extremo derecho, a horas 12 sería pues donde se encuentra las 12, aquí. Estoy señalando con el puntero, ¿no? Con el cursor. Horas 12. Lo opuesto serían horas 6. Correcto. Pero como le digo, la recomendación es tipificarlo con números romanos. No números arábigos, sino números romanos, ¿no? Desde la hora 1 hasta la hora 12, ¿no? Entonces ya no hay necesidad inclusive de ver la fotografía ni de leer pormenorizadamente parte de esta parte del informe pericial de reconocimiento, sino simplemente cuando están ya leyéndolo alguna persona, ya nosotros inmediatamente nos podemos imaginar dónde está ubicada la lesión, ¿no? Entonces me dicen, parte del examen ha encontrado un desgarro antiguo, ¿no? A horas 11, ya yo me ubico imaginariamente y sé dónde es la hora 11. Entonces, eso es lo que, para una mayor facilidad, para que no haya, digamos, dudas, que no haya controversias, se ha decidido describir de esa manera, ¿no? La lesión que se encuentra a nivel del himen, ubicándola con eh, la esfera de un reloj y describiéndola la hora en que se encuentra la lesión. Aquí tenemos casos de justamente violaciones, ¿no? Y que demuestran ya una lesión, ¿no?, directa en la estructura himenial. Aquí un poco difícil porque hay un sangrado activo en la foto de la izquierda, hay un sangrado activo que viene inclusive desde el fondo del canal vaginal. Habría que cohibir la hemorragia y volver nuevamente a examinar. Pero acá ya vemos que hay una lesión seria, ¿no? A ver, coménteme, ¿qué lesión es esta? ¿Este es el himen o qué estructura es? Miren, esta estructura se parece a la del lado derecho, entonces
¿A qué estructura corresponde los genitales externos? A ver, dígame, anatómicamente. Supone que ustedes ya son duchos expertos en anatomía. Entonces son genitales de una pequeña, ¿no? Muy pequeña. Están recién en desarrollo, tomando recién mayor consistencia los labios, ¿no? Entonces, el labio mayor del lado derecho y el labio mayor del lado izquierdo. Y aquí inclusive vemos como si fuera un corte, ¿no? Una lesión, o al menos una lesión de una área contusa que compromete inclusive el labio. Y más adentro definitivamente también hay lesiones, que como está sangrando activamente no es posible reconocer en ese momento. Entonces, pues hay que tomar la decisión de cohibir primero la hemorragia y examinar después. Pero estamos viendo que no solamente está comprometido el himen, que es una membrana que está medio escondida por aquí, ¿no? No permite, digamos, examinarla plenamente, pero ya hay una lesión que compromete inclusive el labio, ¿no? Entonces ya son lesiones de consideración. Y aquí en la foto del lado derecho existe, miren, este es el himen, que está también en pleno desarrollo, delgado. El borde, miren, los bordes totalmente parejos, normales, hasta que llegamos aquí. ¿A qué hora encontramos una solución de continuidad así que se va hacia la línea de nacimiento? Como si fuera un triángulo, ¿no? La base está en el borde del orificio central y el ángulo más agudo dirigiéndose hacia la borda himeneal. Entonces, una solución de continuidad. Este es un desgarro reciente, porque además también tenemos, a ver, ¿a qué hora está esto? Según las instrucciones recibidas. Podemos decir desgarro reciente a horas. A ver, vamos, anímense. ¿A las 7, doctor? No, las 7 esto, miren, Mm, ubíquense de acuerdo a la esfera del reloj. ¿Qué hora estaría aquí, en este lado, en este lugar? 5, doctor. 5, está bien, eso está mucho mejor. Ahora 5. Y observen que aquí a continuación existe, miren, esta es parte del himen, ¿no? Pero ¿qué cosa hay acá? Hay una formación que hace relieve y está de color rojiza, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Miren, a comparación del resto del himen. Este himen está completamente normal. La membrana fibroelástica de coloración rosada, ¿no? Rosado pálido, normal. Pero aquí hay un bultito para entenderlo mejor, ¿no? ¿No? Hay un aumento de volumen técnicamente y médicamente, pero de coloración rojiza. ¿Cómo podemos describirlo eso? Ujú. Es un pequeño hematoma himeneal, ¿no? O si quieren, lo describen simplemente como aumento de volumen. ¿Entre qué horas? Porque aquí se involucra un mayor rango. Aquí podemos definir una hora, pero acá ya está entre tal hora y tal hora. ¿Cómo describiremos 8 y aquí? 9. Ya, puede ser entre 8 y 9, o entre 7 y 9, podría ser también, se acepta. Pero está bien, entre 8 y 9. Ajá. Perdón. Entonces ven claramente, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué se ha formado? Porque ha habido un forzamiento de
el pene en erección o de otro elemento análogo. Para aclarar también, estoy nombrando varias veces estos términos, pero la violación, la agresión sexual, la penetración, la violación se define como penetración a nivel de vagina, puede ser a nivel anal o también a nivel bucal, ¿no? Sexo oral. Y se menciona del pene en erección o de otro elemento análogo. Análogo quiere decir que se le parece, ¿no? ¿Qué otras cosas se parecerían al pene en erección? Por ejemplo, si yo encuentro estas lesiones y la denuncia, esto narra que no necesariamente ha sido con el pene en erección, sino ha sido con otro elemento. A ver, ejemplos. Porque cuando ha sido ya, antiguamente, digamos, hace muchos años atrás, que no se especificaba esto en el código, se decía, no, pero el individuo no lo ha penetrado con el pene, que es el concepto natural de la violación, que tiene que ser con el pene. Por eso se modificó y dice, no, con el pene o con otro elemento análogo. ¿Qué puede ser? A ver, vamos. Puede ser con una botella, ¿no? Como han habido casos que... Con una botella, correcto, gracias. ¿Qué más? Otro elemento que es parte del cuerpo. Dedos, ¿no es cierto? Puede ser, ¿eh? ¿Les introduzca dedos o no? Sí, ¿no es cierto? Un dedo, dos dedos, lo que el caso, digamos, en el caso de la violación suceda, y después seguirá un poco ajustando en la investigación, pero pueden ser dedos, puede ser, digamos, una botella, la parte del pico de botella, puede ser un palo, ¿no es cierto? Un palo de escoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas semejan un miembro viril en erección, por eso se denomina un elemento análogo. Y todos los elementos que se nos pueda ocurrir o que puedan aparecer, ¿no? Que se introduzcan en estas cavidades. Eso ya constituye también una relación sexual no consentida, igual, sinónimo, violación sexual, ¿cierto? Entonces, no solamente, ya tenemos que quitarnos el concepto de no solamente es el pene en erección, sino puede ser otro elemento. Introduce dedos a nivel vaginal, a nivel anal, ¿no? A nivel bucal, ¿no? Tenemos que, entonces, esto está comprendiendo múltiples posibilidades y también deben ser definitivamente eh, tipificadas dentro de lo que es el delito contra la libertad sexual. ¿Ok? Entonces, producto aquí, decíamos, este pequeño hematomita en plena orla menial, pues ese producto de que ha estado forzando la entrada a nivel vaginal, supongamos que sea de pene, como es una pequeña, muy pequeña, ¿no? Ha estado presionando, presionando, no han logrado penetrar del todo, ¿no? Y ha estado con esa fricción, ¿no? Se ha roto vasos sanguíneos, ha dado este aumento de volumen aquí, como una pequeña hematomita himeneal, ¿no? Producto de la presión, la fricción. Y ha logrado de una u otra manera introducirlo porque se ha producido la ruptura, también hay un desgarro, ¿no? Aquí, bueno, también igual, es una niña muy, muy pequeña, menos de un año, genitales completamente pequeñitos. Aquí es evidente que es necesario utilizar el colposcopio para, digamos, aumentar el campo de observación. Hay un sangrado activo, o sea, de hecho ya hay lesiones aquí. Entonces, cohibir el sangrado para reconocer y describir bien las lesiones, ¿no? Pero aparentemente las lesiones están en la zona
de, ¿cómo se llama esta zona? Entre la región de entrada vaginal y la región anal. ¿Cómo se llama esa zona? El perineo. El perineo, la región perineal, exactamente, ¿no? Ven ustedes, ¿no? Está ahí, sangrante, ¿no? Entonces, algo debe, definitivamente una lesión tiene que haber habido acá. Aparentemente el himen, que está aquí, ¿no? Muy pequeñito, lo estoy circundando con el cursor, aparentemente está en características normales. Y la lesión estaría en región perineal. Ha querido penetrar a nivel anal probablemente, con la fuerza, porque esto indudablemente, ya sea en pequeñitos, o ya sea en adolescentes, o ya sea en adultos, en sus diversos grados, produce dolor. Mientras más pequeño, más dolor y más molestia, ¿no? Imagínense algo que está queriendo entrar ahí, se rompe la piel, se rompe el himen, produce un gran dolor, ¿no? Sobre todo si es pequeñito. Entonces, de hecho, ha producido sangrado aquí. Habría que ver justamente, secar bien, cohibir el sangrado y ver realmente cuál es la lesión, que no se puede describir aquí, ¿no? Se trae como ejemplo, ¿no? En el sentido de que si aparentemente está íntegro el himen, pero hay una lesión a nivel perineal, ¿no? Que involucra justamente toda la región, ¿no? En la cual podría suceder, presentarse lesiones de características de delitos de violación sexual, ¿no? O delitos contra la libertad sexual. Y entonces aquí tenemos una fotografía ya un poco más ilustrativa de un desgarro reciente. Reciente significa que ha ocurrido pocas horas o pocos días, considerados desde el momento que estoy haciendo el examen hacia atrás. Y las investigaciones, los aportes de los médico-legistas, investigaciones forenses, de los ginecólogos, etcétera, etcétera, especialistas que tienen los traumatólogos y todo ello, que tienen relación con esta parte del examen, se ha establecido ya también un criterio común de que un desgarro reciente es el desgarro que tiene no más de 10 o está ubicado dentro de los 10 días anteriores al examen. Porque se ha demostrado en numerosas investigaciones que a partir del 10.º día ya se acentúan las características de cicatrización, de reparación, y ya eso, si encontramos una alteración tipo lesión, eso va a corresponder a un desgarro antiguo, que vamos a ver qué características tiene. Pero aquí hablamos de recientes, ¿miren? Aquí genitales externos de una persona joven, ¿no? O adulta, el himen, línea de inserción, el orificio que está al centro y el borde libre. Pero acá encontramos una solución de continuidad, así como le digo también en forma de triángulo, ¿eh? La base estaría en el borde libre y el otro, el ángulo más pronunciado, más agudo, estaría yendo hacia la línea de inserción. Vemos y vemos de color rojizo los bordes. Eso quiere decir que eso ha sangrado en determinado momento y definitivamente se configura como un desgarro reciente. ¿A horas? ¿Qué horas? ¿Cuál es la ubicación topográfica? ¿A qué hora? A las 3. Correcto, a horas 3. Así es, ¿no? A horas 3, ¿no? Y aquí vemos, bueno, continuamos el borde, aparentemente no hay mayor alteración, solamente un desgarro reciente. Y acá hay una laceración, miren, ¿no? Este es a nivel de piel. ¿Cómo se llama esta zona? La zona casi yendo para el periné también, ¿no? Pero es justo la parte inferior de la entrada vaginal. Vemos que por ahí también ha habido forzamiento y se ha producido una ruptura de la piel, o sea, lacerado la piel ahí. Para no desenfocarnos del himen, acá vemos, perdón, acá vemos también igual una formación de color
diferente al color rosado del resto del himen, color medio violáceo. Este es un hematomita también, hematoma himenial, entre horas, este es más pequeño que el que vimos hace unos momentos, entre horas 7 y 8, podríamos decir, ¿no? Entre 7 y 8, ¿no? Hematoma de color violáceo. Y este es un desgarro reciente. Y esta es otra lesión a nivel himenial, perdón, a nivel perineal. Entonces aquí sí encontramos signos de lesión. Acá también hay otro. ¿A qué hora es el desgarro? Es un himen mucho más amplio. Un himen redundante, podríamos catalogar esto, porque mira aquí hay como un doblez, ¿no? Como un doblez entre 1 y 3. Las características de coloración rosada. Y aquí encontramos también aumento de volumen. ¿Entre qué horas? Horas 3 y 4 o 3 y 5. En caso hay una colección sanguínea. Y aquí encontramos un desgarro reciente. A horas 7. 7. Correcto, 7. Y también un hematoma himenial, miren. Entre 7 y... Entre 7 y... A ver. 7 y 9. Entre 7 y 9. Todo esta zona corresponde. Son varias lesiones aquí. Un hematoma por acá, otro hematoma por acá, un desgarro reciente. Se describe lo que aquí parece que está sangrante. O sea, desgarro reciente, sangrante. Hay varias lesiones también acá. Y para complementar, ¿no? El desgarro reciente puede ser completo o incompleto. ¿A qué se denomina? El desgarro. Si el desgarro va desde el borde libre hasta el borde de inserción o de nacimiento, comprende toda la orla himenial, es un desgarro reciente completo. Y si solamente se queda en la orla himenial, es un desgarro reciente incompleto. ¿Ok? Entonces, eso es para complementar el nombre y apellido del desgarro. Desgarro reciente, completo. En esto parece que en esto hay que examinar bien a ver si es completo. Los anteriores, ahora vamos a ver. Perdón, esto no es el anterior. Ya, este es un desgarro también completo, ¿no? Miren, llega hasta la línea de nacimiento. Entonces, este es un desgarro reciente, completo, con bordes eritematosos, ¿no? Flogóticos, vamos a encontrar si brilla, por ejemplo, entonces hay un edema ahí, hay sangre que está desecada en los bordes, eso hay que describirlo también, ¿eh? Correcto, es definitivamente tiene características de desgarro reciente. Entonces ya vimos esto no es muy ubicable, no es una buena foto. Y desgarro antiguo. El desgarro antiguo significa que tiene de 10 días hacia atrás a más. No podemos decir exactamente cuánto, bueno, podemos decir que tiene 15 días con 8 horas y 50 minutos, imposible. Solamente decimos que es desgarro antiguo. Pero ¿qué tan antiguo? De 10 días hacia atrás. Puede ser 15 días, pues sí, y eso hay que engarzarlo con los elementos de investigación, ¿no? Si dice que me violó mi enamorado hace 13 días, justo se acuerda de la fecha y todo. ¿Tiene relación el examen médico legal con lo que dice la víctima? Sí, tiene razón, porque esto es considerado como un desgarro antiguo. Miren, ve, como ya se acentúa el proceso de reparación, de cicatrización, y el proceso de cicatrización tiene que ver mucho con la proliferación de fibroblastos que tienden a reparar el tejido dañado. Esto se ve, en el caso del nimen, de color blanquecino. Miren. Y esto fue en su momento un desgarro reciente incompleto, porque miren, se ve que la reparación llega solamente hasta la mitad de la orla himenial, o sea, hasta la mitad del himen propiamente dicho, ¿no? Desde ahí vemos una área blanquecina netamente. Eso quiere decir que esta estación de desgarro en su momento fue un desgarro reciente incompleto. En cambio aquí
es completo, porque miren, llega hasta la línea de inserción o de nacimiento del himen. Y lamentablemente ya no puede reparar, por eso la reparación como esto queda separado, ya no puede repararse juntando los bordes, ¿no? O soldándose los bordes, como en este caso lo he hecho, porque es un desgarro completo, es más difícil de reparar ad integrum, ¿no? No se puede reparar íntegramente. En ambos lados, en las orillas, en los bordes del desgarro que fue reciente en su momento, vemos proliferación de fibroblastos y da coloración blanquecina. Esto es sí o sí desgarros antiguos. Carúnculas mirtiformes, miren, el himen, un poco conservado hacia la mitad superior, pero hacia abajo ya quedan restos de himen nada más. Esta zona de aquí, la de acá, esta zona inferior, no, prácticamente hay restos, rezago de himen. Esto se ha demostrado que es básicamente por la frecuencia de partos a nivel vaginal. Entonces se conocen como nombre de carúnculas, estos restos, una especie de mamelones, ¿no? Desgaste del borde. El borde, miren, el himen prácticamente casi no se ve, ¿no? O sea, la orla himenal es muy, muy delgada. Y según la investigación de este caso, ha habido forzamiento repetitivo, ¿no? Seguido. No es posible observar desgarros recientes o antiguos. Habría que examinar de repente con colposcopio, otros métodos mucho más dirigidos a descartar si ha habido lesiones, ¿no? Pero los bordes van desgastándose, ¿no? Cuando vio la continuidad digamos, de la penetración. La elasticidad del himen, finalmente, como les decimos hace unos momentos, antiguamente se denominaba himen complaciente. Esta persona ha sido víctima de una agresión sexual, una relación sexual no consentida por parte de ella. Hay lesiones en el resto del cuerpo, pero aquí en el himen no pasa absolutamente nada, todo está perfectamente normal. El orificio es un poco dilatado, el orificio central, pero los bordes están íntegros. Entonces hay elementos o exámenes auxiliares que ayudan a demostrar en algún momento en que se ha habido penetración. Por ejemplo, si ha habido penetración y con el pene en erección, sin protección de condón ni nada de eso, y ha habido eyaculación, listo, entonces se encuentran espermatozoides y eso demuestra que sí ha habido penetración y eyaculación. Pero sin embargo, pueden argumentar, no, pero no hay lesiones, nada. Esto corresponde a un himen antiguamente llamado complaciente y actualmente llamado himen dilatable, ¿no? Entonces otro himen dilatable, miren, un orificio central bastante dilatado, pero los bordes completamente libres de lesión. Ha penetrado el pene en erección ahí, correcto. Había inclusive una sustancia media blanquecina que probablemente corresponde a eyaculación, al líquido seminal. Entonces, si ha habido, ¿no? Relación sexual no consentida, ¿no? Pero no había lesión en absoluto del himen, entonces es un himen dilatable, antiguamente llamado himen complaciente. Complementamos con la evaluación de la región anal, ¿no? Y para eso es importante también saber que la posición ginecológica es la adecuada para el examen de genitales externos femeninos y en la región, la evaluación anal, ya sea de una mujer o de un hombre, se hace en la posición genupectoral. Y hay que tener en cuenta la anatomía normal del ano. El ano es la última porción, ¿no? La región anorrecta es la última porción del tubo digestivo y está recubierto por piel y tiene pliegues o repliegues dérmicos radiados, ¿no? Así como rayos solares. Si nos imaginamos que al centro está el sol y despliega sus rayos. No hay ninguna lesión, ninguna alteración, pues es considerado como un ano completamente normal.
¿no? Además, el ano en la parte central tiene una cavidad que es virtual. Esto se dilata cuando están saliendo las deposiciones, y si hablamos de delito contra el sexual, cuando algo penetra en esta región, ¿cierto? Entonces ahí se dilata y evidentemente se produce una cavidad real, pero en su estadio normal es virtual, ¿no? Que está cerrada esa cavidad y los pliegues radiados dérmicos están presentes, completamente dándole normalidad a esto. Acá hay algunas fisuras, ¿no? Sí, unas pequeñas soluciones de continuidad superficiales de la piel, se denominan fisuras. Esto ha habido algo ahí. Hay que descartar definitivamente también patologías, ¿no? Pero si no ha habido patologías y la narración es de que ha habido penetración a nivel anal, entonces lo más probable es que tenga relación con esa, con este delito. Acá vemos mucho mejor las fisuras, ¿ven? Pequeñas como laceraciones, acá también, a nivel básicamente de la zona de piel y acá casi con la zona ya mucosa interna. Pues hay evidencias. Definitivamente hay que descartar otras posibilidades, como por ejemplo en niños, en pequeñitos, descartar que haya parasitosis intestinal, oxiuros, porque eso da bastante comezón, bastante prurito. Entonces los niños, al momento de rascarse esta zona, se producen las laceraciones con las uñas. Esto hay que tener mucho en cuenta y poder descartarlo. Acá también vemos fisuras, pero estas anteriores que vimos, las fisuras anales. Borramiento de pliegues. Miren, los pliegues dérmicos que vimos en la primera, aquí ya no existen. Están aplanados o se han borrado. Esto se da cuando hay continuidad de relaciones sexuales contra natura o a nivel anal. La fricción continua, crónica de esta área da un aplanamiento de los pliegues y eventualmente su desaparición, o sea, su aplanamiento. O sea, ¿ve? Hay un borramiento de pliegues, los pliegues dérmicos borrados. O sea, es una señal de que puede estar relacionado efectivamente a actos contra natura repetitivos o crónicos. Producto de ello, también hay que ir investigando, coadyuvando con diferentes métodos, porque esto, ya sea una enfermedad, ¿no? A nivel de venas hemorroidales, por estreñimiento u otras patologías, puede dar una visión de esta manera, ¿no? Es un paquete hemorroidal que está dilatado, que aflora por el canal anal o anorrectal, pero también se puede deber a que esas hemorroides se han inflamado, producto también de acto contra natura. Entonces, eso hay que unirlo con los otros hallazgos de la investigación. Mientras tanto, nos lo va describiendo. Hipotonía anal, hemos dicho que el ano es una cavidad virtual, pero acá está establecida en la fotografía como una cavidad real, está dilatada. El esfínter anal ha sido vencida su tono y hay una completa hipotonía anal, ¿no? Complementando estos detalles que hemos mencionado, se toman muestras. ¿Qué tipo de muestras? Aquí tenemos para descartar presencia de espermatozoides. Eso se llama examen espermatológico. Si encontramos espermatozoides, nos comunicamos con el fiscal para que el fiscal solicite al laboratorio biomolecular y de genética nuestro, o el que él crea conveniente, que pida la prueba de ADN. Tenemos el mapa genético del agresor y si eventualmente se captura algún sospechoso, orden judicial o orden fiscal, se le toma muestra y se hace su mapa genético. Se hace la comparación con el que ya tenemos y si coincide plenamente, entonces sí o sí, indubitablemente, él es el agresor sexual. Luego también a nivel de región genital, la región anal y manchas que se puedan presentar en la ropa, en la cama o en general en la escena,
también se van recogiendo para ser examinados. Pedir que el laboratorio pueda examinar, ¿no? Con hisopo seco, por ejemplo, hasta el endocervix, o se hace un lavado vaginal para tomar, digamos, muestra ahí y ver efectivamente si hay presencia de espermatozoides o no, o de repente de algún otro elemento. El hisopado puede tomarse a nivel de la región vulvar también, porque a veces hay eyaculación en la región externa, ¿no? Luego, con hisopo humedecido, podemos también recoger muestras a nivel de la región anorrectal o la región anal propiamente dicha, y también se envía para su estudio. Igualmente, si hay manchas, pueden ser manchas de semen, pueden ser manchas de sangre o de algún otro líquido, ¿no? De algún otro fluido, que tienen que ser investigadas, ¿no? Las tomas de muestras, miren, desde aquí un hisopado de canal vaginal, se va hasta el fondo del saco y se toma bastante bien esa muestra. Se envía al laboratorio biológico de biología forense y miren, bingo, ¿no? Hay espermatozoides. Definitivamente se comunica con el fiscal para que disponga la conducción de lo que ha quedado como muestra del laboratorio para que los genetistas realicen también perdón, lo tomen en cuenta y realicen el examen de ADN a esta muestra, y cuando sea capturado el posible o el probable violador, también le tomen muestra a él, ¿no? Se hace la comparación con lo encontrado después del examen médico legal y definitivamente podemos probablemente encontrar familiaridad o identificar de esa manera al agresor sexual. También podemos hacer diagnósticos mediante otros métodos, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Con exámenes de laboratorio solicitados en ese momento del examen médico legal. Citología vaginal, por ejemplo, para detectar todas esas enfermedades o patologías que se han puesto en el cuadro. En sangre podemos pedir detección de sífilis, de HIV, de hepatitis B, hepatitis C, etc. Okay. Muy bien, entonces aquí hemos terminado en unas grandes pinceladas el tema de evaluación médico-legal en casos de delito contra el sexual. ¿Alguna pregunta, algo que no claro? ¿Algo alguna inquietud que haya quedado? Todo claro, doctor. Muy bien, perfecto. Bien, ahora sí entonces vamos a proceder a... Perdón. Vamos a pasar a la lista correspondiente. A ver, un momento. Bien, van a responder, por favor, activan sus micrófonos. Ahora, cuando se les pregunte, activan, responden y vuelven a cerrarlo, ¿no? Aguilar Sarabia. Aguilar Sarabia. Álamo Honorio. Presente, doctor. Muy bien. Alata Buenos días. Campos. Buenos días. Buenos días, Alata. doctor. Doctor, disculpe, está Sí. Aguilar. presente. Aguilar, ¿no? Aguilar, ¿me ha hablado ahorita? No, doctor, Sáenz, Flavia Sáenz. Flores. Todavía no he llamado, pues. Estoy en la... Sáenz, doctor. ¿Saben su apellido? Sí. Ya, todavía, pues estamos en la letra A, recién. Hay que estar alerta ahorita, ¿ya? Entonces, Aguilar no está, Álamo sí, Alata también, Arauco, Arauco presente, doctor. Buenos días. bien, buenos días. Asencios, Doctor, disculpe, llegó sí, a contarme soy Alata. Alata, sí, sí, claro. Gracias, doctor. Disculpe.
Ascensios está Candia. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Chávez Salazar. Chávez. Chipana. Chumbe. Presente, doctor. Buenos días. Chipana. Chipana presente, sí. Ya, correcto. Chumbe Perlacios. Presente, doctor, buenos días. Muy bien. La delegada de la promoción. Córdoba Brillante. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Cruz Palacios. Cruz Palacios. Cruz Talla. Sí, doctor, presente, Cruz Talla. Muy bien. Cuadrado. Presente, doctor, buenos días. Bien, buenos días. Cuadros, Valdárrago. Cuadros de la Torre Soto. Presente, doctor, buen día. Buen día. Del Águila. Del Águila Chirito. Del Águila Soto. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Del Castillo. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Dextre. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Dueñas. Cuaresma. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Dueñas Leonardo. Presente, buenos días. Buenos días. Espinosa Guamán. Presente, buenos días, doctor. Buenos días. Fuente Calderón. Presente, doctor, buenos días. Muy bien. Gambarini. Garnique. Gambarini. García Molina. Buen día, doctor, presente. Buen día. Gómez Cárdenas. Buen día, doctor, presente. Buenos días. Gómez Rojas. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Gómez Cifuentes. Presente, doctor, buenos días. Muy bien. Guerrero Fano. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Guevara Pinares. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Guamán Camacho. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Wilca Vilches. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Jaco Yupanqui. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Leonardo Izquierdo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Linares Guaigua. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Lingam Paz. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Liu Injante, perdón. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Lozano Ocampo. Buen día, doctor, presente. Muy buenos días. Lozano Tapia. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Macha Obregón. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Macha Quispe. Presente, Macha. doctor, buenos días. Buenos días. Mamani Ilazaca. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Mautino Moreno. Mautino Moreno. Miranda Malpartida. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Mori Montoya. Mori presente, doctor, buenos días. Buenos días. Mucho Trigo Man. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Oreja Nampa. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pablo Umpiri. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Palomino Rodríguez. Presente, Palomino. Buenos días. Pangalima Pellón. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Peña Salazar. Presente, doctor, buenos días. Muy buenos días. Perales Ledesma. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Puma Luna. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ramírez Ochante. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Rivera Cárdenas. Rivera Cárdenas. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rojas Aranda. Rojas Aranda. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rojas Bernuy. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Romero Sánchez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rubio Belicoso. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Sáenz Salazar. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Salazar Cáceres. Salazar Cáceres.
Salazar Huancapasa. Presente, buenos días. Buenos días. Saldaña Chavarri. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sanabria Arenas. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Tazaico Redondo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Torres Sánchez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Torres Tang. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Trillo Hurtado. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Trinidad Meléndez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ulloa Cabero. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Valladares Rivera. Valladares. Zamudio Mesa. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Zapata Paipai. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Zúñiga Postigo. Buenos días, doctor. Presente. Muy bien, buenos días. Segunda y última llamada a los que no han respondido. Aguilar Sarabia. Aguilar Sarabia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Chávez Salazar. Presente, profesor. Ok. Cruz Palacios. Cruz Palacios. Cuadros Valdárrago. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien, buenos días. Del Águila Chirito. Del Águila. Gambarini. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien, buenos días. Mautino. Presente, doctor Mautino, buenos días. Buenos días. Salazar Cáceres. Salazar Cáceres. Y Valladares Rivera. Muy bien. Ok, quedamos ahí entonces. 4 faltos, 70 presentes. Muy bien. Listo, entonces estudien para su examen de la próxima semana. Ya me voy a comunicar con la doctora Diana Chumbe para darle, ya me respondieron de qué aulas y de qué apellido les va a tocar en las aulas que se han designado para el examen parcial de medicina legal. ¿Correcto? No va a ser tan temprano, comienza a las 9, a ver, la hora exacta también se lo va a ver, creo que es 9:30 o 9:40, como para que duerman tranquilos, tomen con tranquilidad su movilidad y lleguen oportunamente a su examen. Listo, entonces nos encontramos presencialmente en la próxima semana para el examen correspondiente y las teorías se siguen desarrollando de acuerdo a lo cronogramado en nuestro sílabo. Muchas gracias por su participación, muy buenos días. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Ok, doctor. gracias a ustedes. Gracias.